Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy volvemos con el Slipknot, que bueno, ya iba tocando, ya me apetecía. Lo que pasa es que bueno, estos vídeos siempre me gusta hacerlos de una manera un poco más especial, me gusta hacerme un guión un poco más estructurado con el resto de cosas que hago. Sobre todo porque con los vídeos de opiniones no me suelo hacer un guión, simplemente llego, pongo la cámara y el micro, suelto mi párrafa y bueno, quien la quiera escuchar que la escuche y a quien le interese. Pero con los vídeos del Slipknot siempre me gusta hacer una estructura y un análisis, entonces bueno, tardo un poco más. ¿Qué vamos a reseñar hoy? Pues bueno, toca reseñar 5 de Great Chapter, el quinto álbum de la banda, y el primero tras 6 años desde Al Hope Home y el primero en tener un cambio de formación dentro de la banda. Ya lo comentamos que la banda durante sus 4 primeros discos tuvo una formación estable. No es exactamente la formación original del grupo, pero bueno, tuvo esa formación. Aquí por primera vez esto cambia y bueno, vamos a ver qué tal le salió la jugada, ¿no? Hoy, The Great Chapter de Slipknot. Bien, el álbum fue lanzado el 21 de octubre de 2014 y contó con Greg Fidelman a la producción, que Greg Fidelman ya colaboró con ellos en la producción del volumen 3. Bien, ¿a qué me refiero con los cambios de formación? Pues bueno, como ya comentamos en el vídeo anterior, Paul Gray murió durante la gira de Al Hope Home. Ya lo comentamos, esto es un tema que vamos a pasar un poco por encima porque bueno, ya lo hablamos en el vídeo anterior. Murió de una sobredosis durante la gira y claro, pues no pudo continuar con los trabajos de la banda. Adicionalmente a eso, Joy Jordison fue expulsado antes de la grabación de este disco en unas circunstancias un poco raras, porque en un principio no se terminaba de aclarar qué era lo que había pasado con Joy Jordison, por qué había sido expulsado del Slipknot. Tristemente, años después nos enteramos de que Joy Jordison padecía una enfermedad que le impedía tocar y que por eso fue expulsado. Esto, honestamente, por mucho cariño que yo le tenga al grupo, por mucho que me guste el Slipknot, esto no habla bien de la banda, no habla bien de ellos a nivel personal. Y es así. Además, Joy Jordison comentó que nunca fueron a visitarle al hospital, que se sintió muy solo y tal. Honestamente, no se portaron nada bien con él. Cuando, joder, Joy Jordison fue uno de los grandes pilares del grupo, no era solo un gran batería, era un gran compositor y era un tío que aportaba mucha creatividad al grupo. La verdad es que esto fue algo bastante feo. Joy Jordison finalmente murió en 2021 y bueno, Corey Taylor hizo unas declaraciones hace no mucho diciendo que se arrepentía un poco de todo esto, de no haber hablado con él, de no haberse puesto en contacto con él para pedirle disculpas y que bueno, que se sentía un poco mal al respecto. No sé si es algo que le excuse honestamente porque bueno, has tenido tiempo para pensar en ello. Pero en fin, yo no suelo entrar mucho en estos temas personales, yo al final vengo a hablar de música y ya está. Pero bueno, creo que es un tema que teniendo en cuenta quién era Joy Jordison dentro del Slipknot, pues era importante comentar. Los sustitutos fueron Alessandro Venturella, que es bajista, y Jay Weinberg, que es el batería, que como curiosidad comentar es el hijo del batería de Bruce Springsteen y es un gran fan del grupo. De hecho hay imágenes de él de los primeros años del Slipknot yendo como adolescente a los conciertos y tal. Es un tío que, bueno, era un fan del grupo. De alguna manera entró un poco por enchufe por ser hijo del batería de Bruce Springsteen, no lo vamos a negar, pero bueno, es un muy buen batería y bueno, ya comentaremos ahora a lo largo del vídeo sobre su trabajo. Aparte de estas movidas y de estos problemas, me repito muchísimo, pero es que es la verdad, el Link no siempre tiene problemas durante las grabaciones de los discos. Adicionalmente a eso, Jim Root también estaba en Stone Sour, que es la banda que tiene Corey Taylor, que bueno, que tenía, porque creo que ya están disueltos. Sí, se disolvieron después de que Corey Taylor sacara su disco en solitario. Y era el proyecto alternativo de Corey Taylor y de Jim Root también. O sea, Jim Root era el guitarrista de Stone Sour. ¿Qué pasa? Que Jim Root quería componer para Slipknot y básicamente los dejó tirados durante una gira. No sé exactamente hasta qué punto los dejó tirados, no sé qué se habló. El caso es que el tío se piró de la banda durante la gira para componer este disco de Slipknot. Pero él no pretendía dejar la banda. El caso es que, bueno, le expulsaron por esto mismo. Esto creó muchas tensiones entre Corey Taylor y Jim Root durante la grabación de este álbum. Y bueno, la situación está un poco calentita. Teniendo en cuenta el contexto de discos anteriores, este no es como tan grave, pero bueno, joder, siempre hay problemas en el seno de esta banda. Adicionalmente a eso, bueno, pues los sustitutos tenían unas bandas con unas máscaras como muy similares, eran prácticamente iguales, era como que todavía no eran miembros del grupo como tal, eran como sustitutos, una cosa un poco rara, la verdad. Pero bueno, estos son un poco los antecedentes que tiene el disco y esto fue un poco la grabación del mismo. Bien, una vez puesto en contexto, ¿qué tal salió la banda de esta situación? Porque habían perdido a dos grandes motores creativos como eran Paul Gray y Joy Jordison y
daba la sensación de que, de hecho, mucha gente pensó que tras la muerte de Paul Gray y la salida de Joy Jordison era el final del Slipknot y que este disco iba a ser un desastre. Y honestamente, no fue así. La banda salió medianamente airosa de esta situación. Con respecto a la producción del trabajo, con respecto al sonido, en este disco tenemos un sonido como mucho más seco, como mucho menos sobreproducido. Me da la sensación de que aquí se metió mucha menos mano en la producción que en trabajos anteriores. Creo que de forma deliberada, sobre todo en las baterías suenan como mucho más acústica, como mucho más a concierto, y creo que le da un sonido muy guapo al disco. Creo que este disco es un disco que suena bastante bien, que tiene un sonido bastante recio, bastante duro, que quizás no tiene ese tono tan oscuro de los primeros, que esas cosas como más que se metían en la producción, sino que tiene un sonido como más de metal clásico y creo que le funciona bastante bien. Creo que la producción de este disco está guay, tanto en todos los instrumentos, pero sobre todo en la batería y en las guitarras se nota un montón. Creo que es un muy buen disco en ese sentido. Creo que es un disco que tiene muy buen sonido y que se esmeraron en sacar algo distinto. Podrían haber imitado el sonido de Al Hope Home, porque Al Hope Home es un disco que, aunque a mí ya he dicho que no me gusta especialmente, funcionó muy bien, pero aquí decidieron hacer algo distinto. Jay Weinberg hace un trabajazo de la hostia a la batería y tiene momentos que están claramente puestos, yo creo, como puede ser la intro de Devil in Night, para que la gente diga, hostia, que es bueno es este tío, ¿no? Es en plan, momento para que te luzcas, Jay. Y funcionó bastante bien, sigue siendo el batería de la banda a día de hoy y es un muy buen batería y la verdad es que, joder, es un reemplazo, en mi opinión, a la altura. Alessandro Venturella es un muy buen bajista, de hecho a mí, sinceramente, como bajista, no como compositor, como bajista me gusta más que Paul Gray, pero es cierto que en el Slipknot, sobre todo en estudio, no es que el bajista destaque demasiado. Y otra cosa que a mí me gusta mucho de este trabajo es que Sil Wilson tiene varios momentos de scratching bastante guapos, por ejemplo en The Negative One, en la intro, y es como que eso que se había perdido en los primeros trabajos aquí vuelve, en plan... Recordemos que en el primer disco de Slipknot había bastante de Sil Wilson y luego eso se fue diluyendo con los trabajos posteriores. Me parece guay que lo hayan rescatado para este trabajo porque tiene esas reminiscencias de los primeros. Me gusta el trabajo de Sid Wilson en este disco. Corey Taylor. Corey Taylor, yo no sé cómo se lo monta, pero vuelve el cabrón a superarse en este trabajo. Tiene momentos donde puede sonar verdaderamente angelical, como puede ser en Goodbye, por ejemplo, que bueno, ahora hablaremos de ella. Tiene esas voces limpias, es un tío que llega a unos tonos bastante altos. Bueno, es el cantante que tiene el registro más alto en la historia. Bueno, más alto no, más amplio, perdón. Pero luego tiene momentos donde cuando se pone a hacer guturales que suena infernal, suena durísimo. O sea, aquí hay un trabajo increíble de Corey Taylor a las voces una vez más. Vuelve a superarse a sí mismo. Esto es algo que me flipa de este tío, que en cada disco canta mejor. O sea, mientras más viejo mejor canta. Es increíble. Aquí ya contaba con 40 y pico años cuando grabó este disco. Y hace un trabajo muy bueno. Y creo que también la producción regia le beneficia mucho en este trabajo. Y esto sobre todo es algo que luego tenemos en el directo. Los primeros discos del Slipknot, cuando tú escuchas las canciones en directo, sobre todo las voces, suenan muy distintas. Corey Taylor fue adaptando su voz posteriormente, cantan unos tonos un poco más graves que los primeros discos que chillaban mucho más. Sin embargo, la producción y la interpretación vocal de este trabajo hacen que después cuando tú los escuches en directo suenen muy parecidos. Y eso es algo que a mí me gusta, porque tienes una sensación de ser un disco grabado prácticamente en un estudio, como si fueran todos los músicos tocando a la vez. Bueno, ya he comentado que gran parte del proceso creativo fue por parte de Jim Root, por lo de Stone Sour y tal, pero es que parte del disco se grabó en su garaje y yo creo que eso se nota en el disco y es algo que me gusta un montón. Con respecto a la temática del mismo, pues bueno, gran parte del trabajo está dedicado a la memoria de Paul Gray, en concreto, como he comentado, la canción Goodbye, que es una canción que, bueno, pues hablan de no estar preparado para su pérdida y tal, es una canción de pérdida y está claramente dedicada a él, y parte del trabajo también. Luego, pues bueno, los temas clásicos del Slipknot, los demonios internos, los pensamientos, la maldad, la oscuridad. Y hay una canción que es Kill Pop, que habla del amor a la música, lo cual es un tema bastante extraño teniendo en cuenta la banda de la que estamos hablando. Pero la verdad es que es un temazo, está bastante bien. Bien, he dicho las cosas buenas del disco. ¿Significa esto que es un disco increíble y que me encanta y que está a la altura de los tres primeros? No, la verdad es que no. No todo en este disco me gusta. Creo que tiene un problema que ya tenía el Hoppy Home. Y es que es demasiado largo. No que sea demasiado largo, sino que se hace demasiado largo, porque tiene una duración de 1 hora y pico, que joder, es largo, realmente.
Pero bueno, hay otros discos de duración similar que no se hacen tan pesados. Este disco tiene dos problemas. Tiene canciones de relleno. No tiene tantas como Al Hoppy Home, que la mitad del disco es como para... no era demasiado interesante. Iba a decir como para tirarlo a la basura, pero creo que eso tampoco. Pero bueno, creo que es un disco que todas las canciones no están a la altura. Y este además tiene un problema, que algunas canciones que sí que están bien, como Out, se alargan demasiado. Y claro, a lo mejor la escuchas suelta y te gusta, pero cuando estás escuchando el disco y ves que todas las canciones duran 6 minutos, 7 minutos, 5 minutos, y eso no aporta, porque cuando haces un disco con canciones tan largas tienes que asegurarte de que todas las canciones aportan. Esto es algo que me pasa a mí sobre todo con los Iron Maiden en los últimos años. No son necesarias canciones de tantos minutos, porque al final lo que estás haciendo es repetir lo mismo una y otra vez. Y a este disco le pasa un poco eso y a mí hace que se me dificulte un poco la escucha. No tanto como con Al Hoppy Home, porque en este disco sí que los temas buenos, los buenos de verdad, están mucho mejor repartidos en el tracklist, pero sigue sin ser un disco que dé la talla con respecto a los anteriores, en mi opinión. ¿Es una mejoría? Sí, pero no es una mejoría suficiente como para llegar a la altura de su legado. Bien, y como conclusión, dadas las circunstancias, la banda nos entregó un trabajo bastante digno, más que digno diría yo, con temas que se han quedado para el recuerdo como The Negative One, Caster, que en directo está guapísima, yo que los vi en el Resu, esa canción hizo que la gente se volviera loca, The Devil and I, Kill Pop, es un disco que tiene muy buenos temas. Pero ya daba la sensación, cuando tú escuchabas este trabajo, de que los mejores momentos del grupo ya habían pasado, de que la banda ya no estaba pasando en su mejor momento y como que el pick de la banda ya había sido. Comprobaremos después si esto es así o no. En mi opinión, yo a este disco le voy a dar un 7,5, le voy a dar un poquito más de puntuación con respecto al Hoppy Home porque me parece un disco un poco mejor. Así que nada, esta ha sido mi opinión sobre The Great Chapter del Slipknot, espero que os haya gustado, me gustaría saber la vuestra en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.